¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué, de entre los millones de personas que pudieron nacer, fuiste tú, quien llegó a existir en este preciso momento de la historia? No es casualidad. No fue un accidente cósmico. La Biblia tiene una respuesta tan poderosa a esta pregunta que cambiará por completo la forma en que ves tu vida. Desde Colosenses hasta el libro de Jeremías, Dios ha dejado pistas claras en su palabra sobre el porqué de tu existencia. Y hoy, vamos a descubrirlas juntos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente el mensaje que has estado esperando toda tu vida. Durante años, yo también me preguntaba si realmente había un propósito para mi vida. Me levantaba cada mañana sintiendo que solo estaba existiendo. Hasta que encontré estos 7 versículos que cambiaron completamente mi perspectiva. Sé que en muchas ocasiones podemos sentirnos perdidos, confundidos, preguntándonos si hay algo más grande para nuestras vidas. Quizás estás cansado de sentir que solo vas por la vida sin una dirección clara, o tal vez temes estar desperdiciando el tiempo en cosas que no tienen verdadero significado. Hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a descubrir juntos no solo por qué existes, sino para qué fuiste creado. Estos 7 versículos son como piezas de un rompecabezas divino que, al unirlas, revelan el plan maestro que Dios tiene para tu vida. Si estás listo para descubrir tu propósito divino, escribe en los comentarios, listo para mi propósito. Este no es solo un comentario más. Es tu declaración de que estás dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Y no te pierdas la oración al final de este video, ya que nos ayudará a encontrar nuestro propósito de vida y, por supuesto, a fortalecer el alma. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para entender el contexto de este poderoso versículo, debemos situarnos en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. El pueblo se encontraba en el exilio en Babilonia, lejos de su tierra, de su templo y de todo lo que consideraban sagrado. Era un tiempo de profunda crisis nacional y espiritual. Muchos se preguntaban si Dios los había abandonado definitivamente, si había alguna esperanza de restauración. En medio de esta desesperanza colectiva, Dios le da al profeta Jeremías este mensaje de esperanza. Este versículo forma parte de una carta que Jeremías envió a los exiliados en Babilonia. Contrario a los falsos profetas que prometían un regreso inmediato a Jerusalén, Jeremías les había advertido que el exilio duraría 70 años. Sin embargo, junto con esta dura realidad, Dios les revela algo extraordinario sobre su corazón y sus intenciones hacia ellos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. La primera parte de este versículo nos revela algo fundamental sobre el carácter de Dios. Él piensa en nosotros. No somos un accidente cósmico ni estamos a la deriva en el universo. El Creador del universo tiene pensamientos específicos y propósitos definidos para su pueblo. La palabra hebrea utilizada aquí para pensamientos es machazabot, que implica planes cuidadosamente diseñados, no ideas casuales o pasajeras. Dios está completamente involucrado en el destino de su pueblo. Cuando Dios dice pensamientos de paz, utiliza la palabra hebrea salom, que significa mucho más que simplemente la ausencia de conflicto. Salom implica bienestar integral, prosperidad, plenitud y restauración completa. En medio del exilio, cuando todo parecía perdido, Dios estaba prometiendo no solo el fin del cautiverio, sino una restauración completa de su pueblo. Esta promesa era especialmente significativa porque venía en un momento donde todo lo visible contradecía esta realidad. La frase "y no de mal" es crucial porque el pueblo podría haber interpretado su situación actual como un signo de que Dios tenía intenciones malévolas hacia ellos. El exilio parecía evidencia de que Dios los había rechazado. Sin embargo, Dios les asegura que incluso esta difícil experiencia forma parte de sus planes de bien. A veces,
el camino hacia el bien que Dios tiene preparado puede atravesar valles oscuros, pero sus intenciones siempre son para nuestro beneficio. En nuestra vida moderna, este versículo cobra un significado especialmente relevante. Vivimos en tiempos de gran incertidumbre, donde muchas personas se sienten exiliadas de sus sueños y esperanzas. Pueden ser situaciones de pérdida de empleo, problemas de salud, relaciones rotas o sueños que parecen haberse desvanecido. Al igual que los israelitas en Babilonia, podemos sentirnos tentados a pensar que Dios nos ha olvidado o que nuestras circunstancias actuales son el final de la historia. Imagina a una persona que acaba de recibir un diagnóstico médico devastador. Todo su mundo parece derrumbarse, y el futuro que había imaginado parece desvanecerse. En ese momento de crisis, este versículo nos recuerda que Dios tiene pensamientos y planes que van más allá de nuestras circunstancias actuales. No promete que el camino será fácil, pero sí asegura que el propósito final es bueno. Es importante notar que este versículo no es una promesa de que todo será inmediatamente fácil o que no enfrentaremos dificultades. Los israelitas aún tuvieron que completar su tiempo en el exilio. Sin embargo, la promesa les dio un marco diferente para interpretar su situación presente. No estaban abandonados ni olvidados, estaban en medio de un proceso que Dios usaría para su bien. La frase final, para daros el fin que esperáis, es particularmente significativa. La palabra hebrea para fin aquí es acharit, que implica no solo un final, sino un destino, un propósito cumplido. Dios no solo promete un final feliz, sino un propósito cumplido, una esperanza realizada. Esta promesa va más allá de simples circunstancias favorables, habla de la realización del propósito divino en nuestras vidas. En el contexto de nuestra vida diaria, este versículo nos invita a confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no podemos ver o entender sus planes. Pensemos en alguien que ha perdido su trabajo y está luchando por encontrar uno nuevo. Las facturas se acumulan, y la ansiedad crece. Este versículo no promete una solución inmediata, pero nos asegura que Dios tiene un plan, que sus pensamientos hacia nosotros son de bien, y que está trabajando para llevarnos a un buen final. La aplicación práctica de este versículo requiere un cambio en nuestra perspectiva. En lugar de ver nuestras circunstancias actuales como el final de la historia, podemos verlas como parte de un plan mayor que Dios está desarrollando. Esto no significa que debamos negar el dolor o la dificultad de nuestras situaciones, sino que podemos anclar nuestra esperanza en algo más grande que nuestras circunstancias presentes. Otro aspecto importante es que este versículo nos invita a confiar en el carácter de Dios más que en nuestras percepciones momentáneas. Cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios, tenemos que decidir en qué basaremos nuestra esperanza. Los israelitas en el exilio tuvieron que confiar en esta promesa durante años antes de ver su cumplimiento. En resumen, Jeremías 29:11 es mucho más que una promesa de prosperidad superficial. Es una revelación profunda del corazón de Dios hacia su pueblo, una garantía de sus buenas intenciones incluso en medio de circunstancias difíciles, y un ancla de esperanza para cuando el camino se hace oscuro. Nos recuerda que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas, que tiene un propósito bueno para nosotros, y que podemos confiar en sus planes incluso cuando no entendemos el proceso. Esta verdad transforma no solo nuestra perspectiva del presente, sino también nuestra esperanza para el futuro. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para entender la profundidad de este versículo, necesitamos situarnos en el contexto de la carta de Pablo a los Efesios. La iglesia de Efeso era una comunidad diversa, compuesta por judíos y gentiles convertidos al cristianismo. Pablo está escribiendo esta carta para ayudarles a comprender su nueva identidad en Cristo y el propósito divino para sus vidas. Este versículo aparece justo después de uno de los pasajes más conocidos sobre la salvación por gracia mediante la fe, lo cual no es coincidencia.
La primera frase, somos hechura suya, utiliza la palabra griega poema, de donde viene nuestra palabra poema. Esta elección de palabras es fascinante porque sugiere que somos una obra de arte divina, una creación cuidadosamente elaborada. No somos un producto del azar ni una fabricación en serie, somos el resultado de un trabajo artístico y detallado del Creador. Cada persona es una obra maestra única, diseñada con propósito y creatividad divina. Cuando el texto dice creados en Cristo Jesús, está hablando de una nueva creación. No se refiere simplemente a nuestra creación física, sino a la transformación espiritual que ocurre cuando una persona viene a Cristo. Este es un aspecto crucial del versículo porque nos habla de una identidad completamente nueva. Ya no somos simplemente seres humanos tratando de ser mejores, somos nuevas criaturas, recreadas con un propósito específico. La frase para buenas obras nos revela el propósito de esta nueva creación. Es importante notar que las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino el resultado de ella. No hacemos buenas obras para ser salvos, hacemos buenas obras porque hemos sido salvos y recreados para ese propósito. Esta distinción es fundamental para entender nuestra identidad y misión como cristianos. En nuestra sociedad actual, muchas personas luchan con preguntas sobre su propósito y significado. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Este versículo responde a estas preguntas fundamentales. Fuimos creados con un propósito específico, y ese propósito incluye hacer el bien que Dios ha preparado para nosotros. La parte que dice las cuales Dios preparó de antemano es particularmente significativa. La palabra griega usada aquí implica una preparación cuidadosa y anticipada. Esto significa que Dios no está improvisando con nuestras vidas. Antes de que naciéramos, antes de que diéramos nuestro primer paso de fe, Dios ya había preparado un camino de buenas obras para nosotros. Imagina a un artista que no solo crea una hermosa pintura, sino que también prepara una galería específica donde será exhibida. De manera similar, Dios no solo nos ha creado, sino que ha preparado las circunstancias, oportunidades y obras específicas en las que podemos servir y glorificarle. En el contexto moderno, pensemos en una persona que se pregunta sobre su vocación. Quizás es un estudiante eligiendo su carrera, un profesional considerando un cambio de trabajo, o alguien buscando cómo servir en su comunidad. Este versículo nos asegura que Dios no solo nos ha dado talentos y habilidades, sino que también ha preparado oportunidades específicas para usarlos. La frase final para que anduviésemos en ellas sugiere una naturalidad en el cumplimiento de estas buenas obras. No es algo forzado o artificial, sino algo para lo que fuimos diseñados. Cuando caminamos en las obras que Dios ha preparado, estamos viviendo en armonía con nuestro propósito divino. Este versículo también tiene implicaciones importantes para nuestra autoestima y valor personal. En un mundo que frecuentemente mide el valor de las personas por su productividad o éxito, este versículo nos recuerda que nuestro valor viene primero de ser la obra maestra de Dios. Las buenas obras fluyen de esta identidad, no la crean. Pensemos en alguien que siente que su vida no tiene impacto o significado. Quizás es una madre que pasa sus días cuidando niños pequeños, un empleado en un trabajo aparentemente mundano, o una persona limitada por enfermedad o circunstancias. Este versículo nos recuerda que cada acto de bondad, cada momento de servicio, cada expresión de amor, ha sido preparado por Dios como parte de su plan maestro. La aplicación práctica de este versículo implica vivir con los ojos abiertos a las oportunidades que Dios ha preparado. Esto podría significar actos de bondad aparentemente pequeños, una palabra de aliento, ayudar a un vecino, mostrar paciencia en situaciones difíciles. También podría implicar decisiones más grandes sobre carrera, ministerio o servicio comunitario. Es importante notar que estas buenas obras no necesariamente son grandes acontecimientos o ministerios visibles. Pueden ser los actos diarios de servicio y amor que reflejan el carácter de Cristo. La clave no está en la magnitud de la obra,
sino en la fidelidad con la que caminamos en lo que Dios ha preparado. En resumen, Efesios 2:10 nos presenta una visión transformadora de quiénes somos y por qué existimos. Somos la obra maestra de Dios, creados nuevamente en Cristo, con un propósito específico que incluye buenas obras preparadas de antemano. Esta verdad nos libera de la presión de encontrar nuestro propósito y nos invita a caminar en confianza, sabiendo que Dios ya ha preparado el camino. Cada día es una oportunidad para descubrir y vivir las buenas obras que Dios ha planeado para nosotros, y en este caminar, encontramos la plenitud de ser quienes fuimos creados para ser. Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Para entender el peso de este versículo, debemos situarnos en el contexto del libro de Proverbios. Este libro, en gran parte atribuido al rey Salomón, es una colección de sabiduría práctica que contrasta frecuentemente la limitada perspectiva humana con la sabiduría infinita de Dios. Este versículo en particular aparece en medio de una serie de proverbios que abordan temas como la prudencia, la planificación y la soberanía divina. La primera parte del versículo, muchos son los planes en el corazón del hombre, reconoce una realidad fundamental de la naturaleza humana: somos seres que hacemos planes. La palabra hebrea utilizada aquí para planes es machazabot, que implica pensamientos profundos, diseños elaborados y aspiraciones. No se refiere simplemente a ideas casuales, sino a proyectos y sueños que ocupan un lugar central en nuestro corazón. Esta observación del proverbio refleja algo muy actual: como seres humanos, constantemente estamos planificando, soñando y trazando el curso de nuestras vidas. Sin embargo, la segunda parte del versículo, pero el consejo de Jehová permanecerá, introduce un contraste poderoso. La palabra hebrea para consejo aquí es etzá, que significa más que simplemente un consejo o sugerencia, implica un propósito determinado, un decreto divino. Este contraste no está diseñado para desanimarnos de hacer planes, sino para recordarnos que existe una sabiduría superior que gobierna sobre nuestros planes. En nuestra sociedad moderna, este versículo tiene una relevancia particular. Vivimos en una época donde la planificación estratégica, el establecimiento de metas y el desarrollo personal son altamente valorados. Las librerías están llenas de libros sobre cómo alcanzar el éxito, cómo planificar tu vida y cómo lograr tus sueños. En medio de esta cultura de planificación intensiva, este proverbio nos ofrece una perspectiva equilibrada y sabia. Imagina a un joven profesional que ha trazado cuidadosamente su trayectoria de carrera, qué posiciones ocupará, cuándo obtendrá promociones, cuándo iniciará su propio negocio. Sus planes son detallados y aparentemente sólidos. Sin embargo, una crisis económica inesperada o una oportunidad imprevista pueden cambiar completamente el curso que había planificado. Este proverbio nos recuerda que, aunque la planificación es importante, debemos mantener una humilde apertura a la dirección divina. La palabra permanecerá en este versículo es particularmente significativa. En hebreo, sugiere algo que se mantiene firme, que prevalece. Mientras que nuestros planes pueden ser alterados por circunstancias imprevistas, el propósito de Dios permanece inmutable. Esto no es una verdad desalentadora, sino liberadora. Significa que incluso cuando nuestros planes se desmoronan, podemos confiar en que hay un propósito mayor que se está desarrollando. En el contexto de la vida diaria, este versículo nos invita a adoptar una postura de humildad y flexibilidad en nuestra planificación. Pensemos en una pareja que ha planificado cuidadosamente su futuro, cuándo casarse, cuándo tener hijos, dónde vivir. Mientras que estos planes son buenos y necesarios, el proverbio nos recuerda que debemos mantenerlos con manos abiertas, reconociendo que el propósito de Dios puede llevarnos por caminos diferentes a los que habíamos imaginado. La aplicación práctica de este versículo no significa que debamos dejar de planificar. De hecho, otros proverbios elogian la prudencia y la planificación cuidadosa.
Lo que este versículo nos enseña es a planificar con humildad y dependencia de Dios. Es un llamado a mantener nuestros planes en perspectiva, reconociendo que son provisionales y están sujetos a la sabiduría superior de Dios. Este principio se aplica en todas las áreas de la vida: carreras profesionales, relaciones, ministerio, finanzas. Por ejemplo, un líder de iglesia puede hacer planes detallados para el crecimiento de su congregación, pero debe mantener la flexibilidad para reconocer cuando Dios está guiando en una dirección diferente. Un empresario puede desarrollar estrategias comerciales, pero debe estar abierto a las redirecciones divinas. La tensión entre nuestros planes y el propósito de Dios no debe paralizarnos, sino motivarnos a buscar su sabiduría activamente. Santiago 4:15 complementa este proverbio cuando nos anima a decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta actitud reconoce tanto la importancia de la planificación como la supremacía del propósito divino. También es importante notar que cuando nuestros planes no se materializan como esperábamos, no significa necesariamente que estaban equivocados. A veces, Dios usa nuestros planes fallidos como escalones hacia su propósito mayor. Lo que parecía un desvío puede resultar ser el camino principal que Dios había preparado. Este proverbio también nos ofrece consuelo en tiempos de incertidumbre y cambio. Cuando nuestros planes se ven interrumpidos por circunstancias más allá de nuestro control, podemos descansar en la certeza de que el propósito de Dios permanece firme. Esta verdad nos da la libertad de soltar nuestro control percibido y confiar en su sabiduría superior. En resumen, Proverbios 19:21 nos ofrece una sabiduría profunda para navegar la tensión entre nuestra necesidad de planificar y la soberanía de Dios. Nos invita a una planificación humilde, una flexibilidad santa y una confianza profunda en el propósito inmutable de Dios. Esta perspectiva nos libera de la ansiedad de tener que controlar cada aspecto de nuestro futuro y nos permite descansar en la certeza de que, más allá de nuestros planes, el consejo perfecto de Dios prevalecerá. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. Para comprender la profundidad de este versículo, necesitamos situarnos en el contexto histórico del profeta Miqueas. Israel se encontraba en un momento de prosperidad material pero de decadencia moral. El pueblo había caído en un ritualismo vacío, pensando que podían complacer a Dios con sacrificios elaborados mientras ignoraban la justicia social y la verdadera piedad. Miqueas les está recordando que Dios busca algo mucho más profundo que las meras ceremonias religiosas. La frase inicial, oh hombre, es un llamado universal. No está dirigido solo a los sacerdotes o a los líderes, sino a cada ser humano. La palabra hebrea utilizada aquí, Adam, nos recuerda nuestra humanidad común y nuestra responsabilidad compartida ante Dios. Este no es un mensaje exclusivo para una élite espiritual, sino una declaración de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Él te ha declarado lo que es bueno nos recuerda que no estamos a oscuras sobre lo que Dios quiere. No es un misterio inalcanzable ni un secreto esotérico. Dios ha sido claro y explícito sobre sus expectativas. La palabra declarado en hebreo implica una comunicación clara y directa. Dios no juega a las adivinanzas con nosotros, nos ha mostrado claramente el camino. En nuestra sociedad actual, donde la complejidad y la confusión moral son la norma, este versículo ofrece una claridad refrescante. Muchas personas se preguntan, ¿qué quiere Dios realmente de mí? En medio de tantas voces y opiniones contradictorias, Miqueas 6:8 nos ofrece una respuesta clara y práctica. El primer requisito, hacer justicia, va mucho más allá de simplemente seguir las leyes. La palabra hebrea mishpat implica justicia activa, trabajar por los derechos de los demás, especialmente de los más vulnerables. En nuestro contexto moderno, esto podría significar luchar contra la discriminación, trabajar por la igualdad de oportunidades,
o asegurarse de que los más débiles de nuestra sociedad sean protegidos y cuidados. Imagina a un empresario cristiano que debe decidir entre maximizar sus ganancias o pagar salarios justos a sus empleados. Este versículo le recuerda que hacer justicia no es opcional, es una parte fundamental de lo que Dios requiere. O pensemos en un líder comunitario que debe decidir cómo distribuir recursos limitados, la justicia debe ser su guía. El segundo requisito, amar misericordia, utiliza la palabra hebrea chesed, que significa amor leal, bondad inquebrantable, misericordia constante. No es suficiente mostrar misericordia ocasionalmente, debemos amarla, hacerla parte de nuestro carácter. En un mundo que cada vez se vuelve más duro e individualista, este llamado a amar la misericordia es revolucionario. En la práctica diaria, amar misericordia podría significar perdonar a alguien que nos ha herido, dar una segunda oportunidad a quien ha fallado, o mostrar compasión cuando sería más fácil ser indiferente. No es un sentimiento superficial, sino un compromiso profundo con el bienestar de los demás. El tercer requisito, humillarte ante tu Dios, es la base de los dos anteriores. La palabra hebrea para humillarte implica caminar cuidadosamente, con atención y reverencia. No es una humildad fingida o una falsa modestia, sino un reconocimiento genuino de quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. En nuestra cultura actual, donde el individualismo y el orgullo son exaltados, la humildad puede ser vista como debilidad. Sin embargo, este versículo nos recuerda que la verdadera humildad ante Dios es la fuente de la fuerza moral y la integridad espiritual. La aplicación práctica de este versículo toca cada aspecto de nuestra vida. En nuestras relaciones personales, nos llama a ser justos en nuestro trato con otros y misericordiosos en nuestras respuestas. En nuestro trabajo, nos desafía a tomar decisiones éticas y mostrar compasión. En nuestra vida espiritual, nos recuerda que la verdadera religión no se trata de rituales externos sino de una transformación interna que se manifiesta en acciones concretas. Pensemos en una persona que ocupa una posición de autoridad. Este versículo le recuerda que su poder debe ser ejercido con justicia, temperado con misericordia y llevado con humildad. O consideremos a alguien que ha sido herido profundamente. Este versículo le muestra cómo puede buscar justicia sin perder la misericordia, todo mientras mantiene una actitud humilde ante Dios. Es significativo que estos tres requisitos están interconectados. No podemos verdaderamente hacer justicia sin amar la misericordia, y no podemos mantener este equilibrio sin humildad ante Dios. Juntos forman un retrato de una vida que agrada a Dios. La belleza de este versículo radica en su simplicidad y su profundidad. No nos da una lista exhaustiva de reglas religiosas, sino principios fundamentales que pueden guiar cada decisión y acción. Es un llamado a una vida de integridad que fluye de una relación correcta con Dios. En resumen, Miqueas 6:8 nos ofrece una guía clara y práctica para vivir una vida que agrada a Dios. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se encuentra en rituales elaborados o en cumplir con una lista de reglas, sino en vivir una vida caracterizada por la justicia, la misericordia y la humildad. Este versículo sigue siendo tan relevante hoy como cuando fue escrito, ofreciéndonos un camino claro en medio de la confusión moral de nuestros tiempos. Nos desafía a vivir de una manera que transforme no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para entender la profundidad de este versículo, necesitamos situarlo en su contexto. Jesús está pronunciando el Sermón del Monte, y específicamente está abordando la ansiedad y preocupación que las personas sienten por sus necesidades básicas como la comida, la bebida y el vestido. En un momento donde la mayoría de sus oyentes vivían con lo justo para subsistir, estas preocupaciones eran muy reales y tangibles, al igual que lo son para muchos hoy en día. La palabra buscada en el texto original griego es zeteo, que implica una búsqueda activa, intencional y continua.
No se trata de un interés casual o de una búsqueda esporádica, sino de hacer del reino de Dios la prioridad principal de nuestra vida. Es significativo que Jesús usa el imperativo, indicando que esto no es una sugerencia, sino un mandato divino. Primeramente es una palabra clave en este versículo. En griego, protón enfatiza no solo el orden cronológico sino también la importancia. Jesús está estableciendo una jerarquía clara de prioridades. No está diciendo que las otras cosas no sean importantes, sino que deben ocupar su lugar correcto en el orden de nuestras prioridades. En nuestra sociedad actual, este versículo es particularmente relevante. Vivimos en un mundo impulsado por la búsqueda del éxito material, la seguridad financiera y el reconocimiento social. Las personas están constantemente ansiosas por el futuro, preocupadas por sus carreras, sus finanzas, su estatus social. En medio de esta cultura de preocupación constante, Jesús nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. El reino de Dios no se refiere simplemente a un lugar o un tiempo futuro, sino al gobierno y la soberanía de Dios en nuestras vidas aquí y ahora. Buscar el reino significa alinear nuestras prioridades, decisiones y acciones con los valores y propósitos de Dios. Es permitir que su voluntad gobierne cada aspecto de nuestra existencia. Imagina a un profesional exitoso que está considerando un cambio de carrera para servir mejor a Dios y a los demás. El mundo podría ver esto como una locura, pero este versículo nos recuerda que cuando ponemos el reino de Dios primero, podemos confiar en que Él cuidará de nuestras necesidades. La frase "y su justicia" es igualmente importante. La justicia de Dios no es simplemente un conjunto de reglas morales, sino una transformación completa de carácter que nos hace reflejar la naturaleza de Dios. Buscar su justicia significa desear ser como Él en nuestros pensamientos, actitudes y acciones. En el contexto práctico, buscar primero el reino puede manifestarse de diferentes maneras. Podría significar priorizar el tiempo con Dios sobre el entretenimiento, elegir la integridad sobre el beneficio personal, o invertir en relaciones significativas en lugar de perseguir logros superficiales. La promesa "todas estas cosas os serán añadidas" es extraordinaria. La palabra "añadidas" en griego sugiere que estas cosas vendrán como una consecuencia natural de buscar primero el reino. No es que ignoremos nuestras responsabilidades prácticas, sino que confiamos en que Dios proveerá mientras mantenemos las prioridades correctas. Pensemos en una familia que debe tomar decisiones financieras importantes. Este versículo no promete riquezas, pero asegura que cuando ponemos el reino de Dios primero, podemos confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades genuinas. La aplicación de este versículo requiere un cambio radical en nuestra mentalidad. En lugar de preocuparnos constantemente por el futuro, estamos llamados a concentrarnos en servir a Dios y vivir según sus valores, confiando en que Él cuidará de nosotros. Es importante notar que este versículo no promueve la irresponsabilidad o la pasividad. No significa que no debamos planificar o trabajar diligentemente. Más bien, nos llama a poner nuestras prioridades en el orden correcto y confiar en Dios para los resultados. También es significativo que este versículo aparece en un contexto comunitario. Buscar el reino de Dios no es una búsqueda puramente individual, sino algo que hacemos como parte del pueblo de Dios, apoyándonos y animándonos mutuamente. En tiempos de incertidumbre económica o personal, este versículo ofrece una ancla de esperanza. Nos recuerda que nuestra seguridad última no está en nuestros recursos o capacidades, sino en Dios y su fidelidad. La promesa de que todas estas cosas os serán añadidas debe entenderse en el contexto de lo que realmente necesitamos, no necesariamente de todo lo que queremos. Dios promete proveer para nuestras necesidades genuinas mientras buscamos su reino. En resumen, Mateo 6:33 nos presenta una revolución en la forma de ver la vida. En lugar de perseguir ansiosamente las cosas materiales, estamos llamados a hacer del reino de Dios nuestra prioridad máxima.
Esta inversión de valores no solo nos libera de la ansiedad constante, sino que también nos asegura que Dios cuidará de nuestras necesidades mientras buscamos vivir para Él. Es una invitación a una vida de confianza, propósito y libertad de la preocupación excesiva, centrada en lo que verdaderamente importa. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para entender el contexto de este pasaje, necesitamos situarnos en el momento histórico. Pablo escribía a la iglesia de Colosas, una comunidad que enfrentaba serias amenazas doctrinales. Algunas personas estaban cuestionando la supremacía y deidad de Cristo, introduciendo filosofías que minimizaban su papel en la creación y en la vida de los creyentes. En medio de esta confusión, Pablo presenta una de las declaraciones más poderosas sobre la naturaleza y autoridad de Cristo en toda la Escritura. Este versículo es parte de lo que muchos estudiosos llaman el himno cristológico, una celebración majestuosa de quién es Cristo y su papel en el universo. Pablo no está simplemente haciendo una declaración teológica, está revelando una verdad fundamental que sacude los cimientos de nuestra comprensión de la realidad. Cristo no es solo un maestro sabio o un profeta más, sino el creador y sustentador de todo lo que existe. La frase porque en Él fueron creadas todas las cosas es revolucionaria. No dice simplemente que Cristo creó todas las cosas, sino que en Él fueron creadas. Esto sugiere que Cristo es el ámbito, el espacio, el contexto en el que toda la creación tiene su existencia. Es como si Pablo nos estuviera diciendo que Cristo no es solo el artista que pinta el cuadro, sino el lienzo mismo sobre el cual toda la realidad está pintada. Cuando el texto menciona las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, está estableciendo el alcance universal del señorío de Cristo. En nuestra era moderna de descubrimientos científicos, donde cada día aprendemos más sobre la vastedad del cosmos, este versículo adquiere una profundidad aún mayor. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, todo fue creado en, por y para Cristo. Y al mismo tiempo, cada átomo, cada partícula subatómica, cada fuerza fundamental del universo encuentra su origen y propósito en Él. La distinción entre visibles e invisibles nos recuerda que la realidad es más grande que lo que podemos ver y tocar. En un mundo cada vez más materialista, donde muchos solo creen en lo que pueden verificar con sus sentidos, este versículo nos desafía a reconocer que hay dimensiones de la realidad que van más allá de nuestra percepción física. Los tronos, dominios, principados y potestades se refieren a todas las estructuras de poder, tanto en el reino espiritual como en el terrenal. La frase final todo fue creado por medio de Él y para Él es especialmente significativa. Aquí encontramos el propósito último de toda la creación. No solo Cristo es el agente de la creación, por medio de Él, sino también su meta final, para Él. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra vida diaria. Si todo fue creado para Cristo, entonces nuestras vidas, nuestros talentos, nuestros recursos, todo lo que somos y tenemos encuentra su verdadero significado en relación con Él. En nuestra sociedad actual, donde muchas personas luchan con preguntas sobre el propósito y el significado de la vida, este versículo ofrece una respuesta clara y transformadora. No existimos por casualidad. No somos el resultado de fuerzas ciegas y sin propósito. Fuimos creados intencionalmente, por y para alguien que nos ama y tiene un propósito para nosotros. Imagina por un momento lo que significa esto en la práctica. Cuando te levantas por la mañana y vas a tu trabajo, no estás simplemente ganando un salario, estás participando en el propósito creativo de Cristo para el mundo. Cuando usas tus talentos y habilidades, no estás simplemente desarrollando tu potencial personal, estás manifestando aspectos de la gloria de aquel para quien fueron creados esos dones. Este versículo también tiene implicaciones importantes para cómo vemos la naturaleza y el medio ambiente.
Si todo fue creado por y para Cristo, entonces nuestra responsabilidad de cuidar la creación adquiere una dimensión sagrada. No somos dueños absolutos de la tierra y sus recursos, sino administradores de lo que pertenece a Cristo. En el ámbito de las relaciones humanas, este versículo nos recuerda que cada persona que encontramos fue creada por y para Cristo. Esto debería revolucionar la manera en que tratamos a los demás, independientemente de sus diferencias con nosotros. Cada ser humano tiene un valor intrínseco que deriva no de sus logros o estatus social, sino de su origen y propósito en Cristo. La verdad de que todo fue creado por medio de Él y para Él también nos ofrece consuelo en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos circunstancias que parecen caóticas o sin sentido, podemos descansar en la certeza de que nada está fuera del control de aquel que creó todas las cosas y las sostiene con su poder. Pensemos en alguien que está luchando con una enfermedad grave. Este versículo nos recuerda que incluso nuestros cuerpos, con toda su complejidad y fragilidad, fueron creados por y para Cristo. Él conoce íntimamente cada célula, cada proceso biológico, y nada escapa a su cuidado soberano. Para aquellos que trabajan en campos científicos o tecnológicos, este versículo ofrece una perspectiva única. Cada descubrimiento científico, cada avance tecnológico, no es más que descubrir y trabajar con las leyes y principios que Cristo estableció en la creación. La ciencia no es una amenaza para la fe, es una exploración de cómo Cristo ordenó y sustenta el universo. En resumen, Colosenses 1:16 es una declaración majestuosa sobre la supremacía de Cristo en toda la creación. Nos desafía a ver toda la realidad a través de una nueva lente, Cristo como el Creador, sustentador y meta final de todas las cosas. Esta verdad no es simplemente un punto doctrinal para memorizar, sino una realidad transformadora que debe impactar cada aspecto de nuestra vida. Cuando verdaderamente comprendemos y vivimos en esta verdad, toda nuestra existencia adquiere un nuevo significado y propósito, glorificar a aquel por quien y para quien todas las cosas fueron creadas. Queridos hermanos y hermanas, hemos visto cómo la Biblia nos revela que no estamos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito especial y único para cada uno de nosotros. Quizás hoy te encuentras buscando dirección o preguntándote cuál es tu propósito, así que te invito a que juntos elevemos esta oración. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia con corazones agradecidos porque nos has creado con un propósito eterno. Gracias porque no somos un accidente, sino el resultado de tu amor y tu perfecta planificación. Señor, algunos de nosotros quizás estamos confundidos, buscando entender nuestro llamado en este mundo. Te pedimos que nos des claridad y sabiduría para reconocer el propósito que has diseñado específicamente para cada uno. Ayúdanos a ver con tus ojos las oportunidades que pones en nuestro camino. Danos la valentía para decir sí a tu voluntad, incluso cuando no entendamos completamente el panorama completo. Padre, que nuestras vidas no solo sean para nosotros mismos, sino que podamos ser instrumentos de tu amor, trayendo esperanza y luz a quienes nos rodean. Ayúdanos a vivir cada día con intención, sabiendo que cada momento tiene significado en tu plan divino. Guíanos con tu Espíritu Santo para tomar decisiones que nos acerquen más a tu propósito. Que nuestras acciones, palabras y pensamientos reflejen tu gloria y sean testimonio de tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración resonó en tu corazón, escribe amén en los comentarios. No olvides dar like, suscribirte y compartir este video si te ha bendecido. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Y recuerda, la fe mueve montañas, y la palabra de Dios es la guía que ilumina nuestro camino.